Hoy iniciamos esta serie de Navidad, la cual hemos titulado Cánticos o Cantos de Navidad. Y hoy vamos a hablar de las lecciones navideñas de María. Resulta que la Virgen María nos da unas lecciones muy interesantes en el libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 46 al 48 para iniciar. Dice la palabra de Dios: Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Resulta que en latín el versículo inicia diciendo magnificat, o sea, engrandece, exalta, alaba. Por eso a este cántico de María se le conoce como magnificat. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Este es un pasaje muy importante porque nos enseña cosas clave, fundamentales para nuestra fe. Aquí la Virgen María está hablando. Cuando mi esposa y yo éramos novios y teníamos 18 años, Karina vivía con sus padres y yo vivía con mi mamá en el estado de Nueva Jersey. En esa época estábamos en la universidad, asistíamos a una iglesia católica a la que asistía mucha gente en una zona de Nueva Jersey llamada West New York. La iglesia era llena, siempre estaba llena esa iglesia. Nosotros nos inscribimos en un curso de estudio bíblico, allí mismo en la iglesia. Y esto con el tiempo nos llevó a que nos escogieran como los guardianes de María. Resulta que nuestra labor consistía en llevar la estatua de la Virgen María a las casas de las personas que se inscribían para dejar la estatua allí por una semana. Nuestra responsabilidad era llevarla y luego recogerla una semana después. Esta responsabilidad conllevaba que nos tocó tomar varios cursos en la diócesis de Newark, y allí nos daban cursos acerca de María. La gente, cuando recibía la estatua de María en las casas, preparaba altares llenos de flores, hacían comidas especiales. Lo que poco a poco empezó a llamar mi atención es que todos estos cursos estaban basados en cosas que diferentes personas habían dicho a lo largo de la historia, pero ninguna de estas enseñanzas se basaba en la palabra de Dios. Ahora, lo que voy a compartir hoy con ustedes es mi responsabilidad. No pretendo atacar a nadie o atacar ninguna iglesia o que ustedes se ofendan. Simplemente quiero presentarles los hechos y lo que dice la palabra de Dios. Yo soy solo el mensajero, no se enojen conmigo. Al final ustedes decidirán si creen en lo que la palabra de Dios dice o se aferran a lo que la tradición y personas X o Y han dicho. Entonces, estos cursos que no estaban basados en la palabra de Dios y que nos enseñaron allí a mi esposa y a mí, nos enseñaron algunas cosas como, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina es conocida como la Purísima Concepción y es un dogma de la Iglesia Católica proclamado en 1854. Ahora recordemos que en nuestro calendario empezamos a contar después de Cristo, ¿no? O sea que básicamente por casi 1800 años nadie dijo nada de esto, pero en 1854 alguien dijo que la Virgen María, desde el momento de su concepción, es libre de pecado original. O sea, lo que implica que nunca pecó. No tuvo pecado original y tampoco nunca pecó. El problema es que esto no lo enseña la palabra de Dios. También nos enseñaron que María es la madre de Dios y por lo tanto es intercesora a favor de la humanidad delante de Dios porque es su mamá. Pero la Biblia enseña que María fue la madre de Jesús en su humanidad, pero no en su deidad, porque Dios no tiene mamá, porque Él siempre ha existido. Él no tuvo un origen. Aún antes de que existiera María, Jesús ya existía. Así que Dios no tiene mamá. Y otros han llegado tan lejos como para considerar a María como corredentora con Jesucristo. O sea, que ella ayuda a Jesús en la salvación de la humanidad. Obviamente, esta idea es tan absurda que el mismo Papa Francisco, en la audiencia general 24 de marzo del 2021,
declaró que Jesús no encomendó a María como diosa ni como corredentora y que Cristo es el único redentor. No hay corredentores con Cristo, dijo él, lo cual se ajusta a la palabra de Dios. Él es el mediador por excelencia, Él es el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Otra idea equivocada que nos enseñaron fue la asunción de la Virgen. Este es el dogma católico establecido por el Papa Pío XII en noviembre 1 de 1950. De nuevo, por 1900 años nadie dijo esto, pero ese día a este hombre se le ocurrió decir que María no murió, sino que ascendió al cielo directamente en cuerpo y alma, así como Jesús. Cuando se habla de que María fue llevada al cielo, se habla de la asunción, con U, asunción. Y cuando se habla de Jesús, se conoce como la ascensión. Es una diferencia ortográfica allí interesante. Obviamente, esto tampoco tiene ningún sustento ni histórico y sobre todo no tiene ningún contexto bíblico. Ahora, todas estas enseñanzas han dejado la idea de que María nació sin pecado, que nunca pecó, que ella es corredentora con Jesús, que tiene la capacidad de interceder por nosotros delante de Dios porque es la madre de Dios. Eso es lo que dejaron estas enseñanzas. Ahora, traigamos todo esto a la enseñanza de hoy, porque el texto que vamos a estudiar son precisamente las palabras de la misma María. Y vamos a analizar 4 lecciones que nos da María en esta Navidad. Pero la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: lo que creemos sobre la Virgen María debe venir de la perfecta palabra de Dios, no de las palabras imperfectas de los hombres. Y ahí es donde vamos a tener que tomar una decisión. O le vamos a creer a María por su testimonio personal y lo que ella misma dijo y que quedó registrado aquí en el Evangelio de Lucas, o le vamos a creer a otras personas que 1900, 1800, cientos de años después, de un momento a otro, declararon algo que nadie dijo antes, que no tiene sustento histórico y que tampoco hay ningún registro en la Biblia. Estén atentos porque al final les voy a contar cómo salimos del movimiento mariano y por qué. Pero antes de eso, les voy a dar un poquito del contexto del Evangelio de Lucas para que se ubiquen en lo que vamos a estudiar. El Evangelio de Lucas está escrito desde una perspectiva histórica con el propósito de brindar certeza y seguridad sobre Jesús como el Mesías prometido. Este Evangelio está especialmente dirigido a una audiencia no judía. El término técnico es gentil. Cuando se habla en la Biblia de gentiles, no son personas buena gente, sino son no judíos. Lucas desea que los gentiles sepan que todas las promesas dadas por Dios a Israel se cumplen en Jesucristo y cómo la salvación encontrada exclusivamente en Él se ha extendido de los judíos a los gentiles. Así que el capítulo 1 comienza con la historia de Elisabet y Zacarías. Él era un sacerdote allí en Jerusalén, ella era estéril, no podía tener hijos. Era una pareja mayor que milagrosamente se les concede la bendición de tener un hijo en su vejez y el nombre del bebé es Juan el Bautista. Luego, Dios envía al ángel Gabriel para anunciarle a María que tendría un bebé concebido por el Espíritu Santo. Esto lo dice la Biblia. Jesús no es hijo de José directamente. Fue concebido literalmente por el Espíritu de Dios. Después de este anuncio milagroso, María va a visitar a Elisabet y Elisabet era de la tribu de Leví, María era la tribu de Judá. La Biblia dice que eran parientes y se asume que eran primas, ya que eran de tribus diferentes. Cuando María saludó a Elisabet, el bebé en Elisabet, Juan el Bautista, saltó de alegría en su vientre, dice la Biblia. Elisabet luego bendice a María y luego María expresa lo que se conoce como la canción de María. Y es así como llegamos nosotros a este cántico de María. Y hoy vamos a aprender 4 lecciones que nos da María en su expresión de alabanza. Así que vamos a tomar nota allí en nuestras hojas de apuntes. Y el primer punto es: solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. Solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. Esta es la primera lección que nos da María. Pensemos por esto en un momento, o en esto por un momento.
Si no crees que necesitas ayuda, pues nunca la vas a recibir. ¿Qué sucede si estás enfermo, pero no te das cuenta? No lo reconoces. Bueno, pues no vas a buscar ayuda y por lo tanto no vas a obtener la ayuda que necesitas. Ahora, los dos primeros versículos de la canción de María son impactantes para muchos porque contienen un hecho muy interesante acerca de la Madre de Jesús en su humanidad. Recordemos, ella no es la Madre de Jesús en su divinidad, es la Madre de Jesús en su humanidad. O sea, que María no está por encima de Jesús, que María no le puede hacer favores a Jesús. Jesús le hace favores a María, pero María no le hace favores a Jesús. Así que la Madre de Jesús en su humanidad dice así, versículo 46 y 47. Entonces María dijo, y aquí empieza el cántico: mi alma engrandece al Señor, Magnificat, y mi espíritu se regocija en Dios mi qué. Wow. María está diciendo que Dios es su Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador del pecado. Porque a eso vino Jesús, a salvarnos de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista, allí en capítulo 1 de Juan. Entonces, María reconoce que necesita un Salvador y dice que Dios es su Salvador. O sea, ella está reconociendo que necesita salvación. Ella no dice aquí, ay, menos mal que yo nací sin pecado. Ella no dice aquí, ay, menos mal que yo fui concebida sin pecado. Ella no dice, ay, qué maravilla, qué alegría, con razón me escogió Dios porque yo no necesito salvación de nada, porque soy perfecta. Al contrario, lo que dice María es, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María encuentra su alegría en el hecho de que Dios mismo es su Redentor, el que perdona sus pecados, el que la salva, el que la redime, el que la libra del castigo eterno. O sea, Dios es su liberador. Y esta es la única manera de acceder a la salvación eterna que Dios ofrece, reconociendo nuestro pecado. Por eso está la primera lección que aprendemos de María. La salvación solo se experimenta reconociendo nuestro pecado. Si no reconocemos que somos pecadores, ¿cómo entenderemos la necesidad de un Salvador? ¿Cómo correremos a Cristo para que nos salve de nuestros pecados y de las consecuencias eternas si no reconocemos que estamos en problemas porque somos pecadores? Pero de la misma manera, cuando somos curados de una enfermedad, en los hospitales, en los pabellones de tratamiento de pacientes con cáncer, hay una campanita que cuando la persona entra en remisión, cuando la persona termina su tratamiento, se suena la campana. Es una celebración, es un anuncio, porque esa persona que estaba enfermita ahora está bien, ha sido remitida a un estado de salud. No sé cuántos de ustedes han visto esos videos de personas que escuchan por primera vez. A veces son niños que escuchan por primera vez. Y esos videos se ven en redes sociales y muchos de ellos lo hacen a uno llorar. Porque es impactante la reacción de la persona, de la alegría de poder escuchar, y lloran de alegría, se regocijan. Porque lo que estaba mal en ellos ahora ha sido corregido. Por eso dice María aquí que ella engrandeció al Señor con su alma, con su ser más íntimo, con su espíritu. Dice que mi espíritu se regocija. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se conoce como griego. Era el inglés de la época. Era el idioma que se usaba por todo el Imperio Romano. Ahora, la palabra y aquí cuando dice ella engrandece, es una palabra muy interesante. Es la palabra mega, que la conocemos, mega, grande, megaluno, mega. O sea, el verbo significa literalmente hacer grande, exaltar, causar que sea grande.
ampliar, elevar a Dios en mayor estima mediante alabanzas o acciones de gracia. Significa exaltar, glorificar, magnificar, hablar muy bien de algo o de alguien. Así que este es el resultado de reconocer nuestra verdadera y deplorable condición y cómo en esta condición humilde Dios ofrece su salvación. Si tú no reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesús como tu Salvador, no vas a obtener la salvación de tu alma. Podrás hacer lo que quieras, podrás inscribirte en las iglesias que desees, podrás pertenecer a las religiones que quieras, pero si tú no tienes una relación personal con Jesús, no vas a obtener la salvación de tu alma. Así que ella nos enseña, María nos enseña por sus propias palabras que ella necesitaba de un Salvador. Y que ese Salvador era Dios, era el único que podía perdonar sus pecados. Luego dice, versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ella declara que la misericordia de Dios es para aquellos que temen a Dios y de generación en generación enseñan a sus hijos, a sus nietos a hacer lo mismo. Temer a Dios significa reconocer su poder. Temer a Dios significa reconocer su justicia y que Él va a castigar la maldad. Temer a Dios significa que Él es recto y yo entonces voy a vivir a la luz de esa comprensión de que Él es justo, de que Él es sublime, de que Él es poderoso y no tolera el pecado. Entonces yo voy a vivir con temor de Dios. Yo voy a vivir, a actuar, a pensar, a hablar de tal manera que yo respeto al Dios soberano. La pregunta es, si vivimos con temor de Dios, o vivimos como nos da la gana, o vivimos como queremos, o estamos acomodándonos como María lo hizo, en sujeción al Dios Todopoderoso. ¿Reconocemos la necesidad de un Salvador? ¿Reconocemos que el único Salvador es Dios por medio de Jesucristo? ¿Reconocemos que no hay nadie más que nos pueda salvar? Miren lo que dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. María no te puede salvar. Ella misma lo declara. Ella misma dice, yo me regocijo en Dios, mi Salvador. Él es mi Salvador. Ella apunta a su Salvador, nos direcciona al único Salvador, y aquí en Hechos dice que no hay otro. No hay otro en quien podamos encontrar salvación. Luego dice en 1 Timoteo 2:5, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Nadie más puede mediar. Yo no puedo mediar por ti. Por eso es que aquí no tenemos unas cabinas donde tú vienes a que yo escuche tus pecados. Por eso, porque yo no puedo ser tu mediador. Dice aquí que hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Él es el único mediador. Yo no puedo mediar. Él es el único que murió por tus pecados. María no murió por tus pecados. El único mediador, un solo Dios, un solo mediador. Entonces, todo va encajando. Lo que dice María está sustentado en el resto de las Escrituras. Recordemos la idea principal. Lo que creemos sobre la Virgen María debe venir de la perfecta palabra de Dios, no de las palabras imperfectas de los hombres. Amén. Punto número 2. ¿Qué más nos enseña María? Solo experimentaré la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito. O sea, no solamente experimentaremos la salvación de Dios reconociendo mi pecado, sino la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito. Recordemos la razón por la que María canta esta canción. Recordemos la razón por la que María declara estas palabras. Y fue porque Dios envió al ángel Gabriel para decirle que ella concebiría y daría luz a un hijo, a pesar de ser virgen, a pesar
de que no había tenido relaciones íntimas con su prometido José. El Espíritu de Dios concebiría milagrosamente al bebé en el vientre de esta joven. Dice el versículo 48. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. O sea, la actitud de María fue la de admitir que no tenía méritos para merecer tal gracia de Dios. Ha mirado, miren lo que dice, ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Por eso ella se regocijaba, porque ella estaba reconociendo que no había méritos en ella. Ella estaba reconociendo que era pecadora y que necesitaba que Dios fuera su Salvador. Ella estaba reconociendo que Dios en su gracia, recordemos que gracia es algo que se da sin merecerlo, en su gracia Dios le había otorgado esa bendición de ser la madre de Jesús el Salvador en su humanidad. O sea, ella está admitiendo que Dios le ha concedido gratis, sin mérito alguno, este inmenso privilegio. Y ella entonces admite su falta de méritos. Ella sabía que era una humilde adolescente. Ella sabía que no había hecho absolutamente nada para merecer tal gracia. Conocía que no había mérito en su vida que le hubiese otorgado tal privilegio. Y lo mismo es cierto en nuestras vidas. Solo cuando reconocemos que no tenemos mérito supremo en los favores que hemos recibido del Señor, solo entonces podremos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque si yo pienso que me lo merezco todo, si yo pienso que lo que tengo ahorita es porque me lo merezco, si yo digo, ay, es que yo soy tan bueno que me merezco la esposa que tengo, y yo soy tan bueno que por eso es que tengo las hijas que tengo, y yo soy tan bueno y tan merecedor que por eso tengo el nietecito que tengo y el yerno que tengo. Eso es un grave error. Entonces no podré ver la gracia de Dios. Por el contrario, yo sé que no me merezco la esposa que tengo. Yo lo sé, lo tengo claro. Cada día me levanto y volteo mi rostro y veo a mi esposa y digo, Señor, gracias. Porque no tengo mérito para merecer semejante mujer en mi vida. Así que la gracia es un favor no merecido, un regalo no ganado. Algo que se nos da sin que hayamos hecho mérito alguno. Y a veces la gente piensa, no, yo lo que tengo me lo he ganado por mi inteligencia, por mi fuerza, por mi capacidad. Pero ¿qué hubieses podido hacer tú si hubieses nacido en Somalia y fueras desde tu nacimiento desnutrido como los niños que vemos en la televisión? O si hubieses nacido en un basurero en la India y crecieras en un lugar sin oportunidades absolutas. Lo que tú tienes, la capacidad que tienes, la inteligencia que tienes, la fuerza que tienes, todo proviene de la gracia de Dios. No has hecho mérito alguno para poseerlo. Así que debemos admitir nuestra falta de mérito para merecer todo lo que disfrutamos en la vida, y entonces vamos a ver la gracia de Dios en nuestras vidas de esa manera. Punto número 3. Solo experimentaré no solamente la salvación de Dios reconociendo mi pecado, sino también la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito. Y qué buenas enseñanzas nos está dando María. Y tercero, solo experimentaré el poder de Dios aceptando mi debilidad. El problema al pensar que somos grandes, que somos poderosos, que somos fuertes, que somos capaces de cualquier cosa, es que no solo eso nos impedirá ver la gracia de Dios en nuestras vidas, sino que también nos impedirá experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos que, aunque hagamos algunas cosas por encima del promedio ante los ojos de los hombres, ante Dios todos somos muy débiles. Solo cuando reconocemos nuestra debilidad, solo cuando reconocemos nuestra debilidad física, nuestra debilidad emocional, nuestra debilidad espiritual,
Es solo en esa situación cuando experimentamos el poder de Dios. Solo cuando declaramos nuestra insuficiencia, entonces podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dijo María, versículo 48. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. La humilde condición de su sierva. Ahora, el apóstol Pablo también nos da un ejemplo interesante. El hombre era un hombre muy inteligente, sumamente inteligente. El hombre estaba en el 1% de las personas más inteligentes de la época. Adicionalmente, eso era antes de Cristo. Él hablaba varios idiomas. Adicionalmente, era un erudito, un académico. Cuando llega Jesús, cuando entrega su vida a Jesús, Dios le da capacidad de sanar personas. ¡Wow! Imagínense. Por eso no se dejen convencer de esos cuentos de que alguien tiene el don de sanidad. Si alguien tuviera el don de sanidad como los apóstoles, irían a todos los hospitales y todo el mundo quedaría sano. Pero eso de que, ay, venga, pero es que no se sanó porque le faltó fe. Eso es fácil. Esa es manipulación. Nadie tiene los poderes apostólicos para sanar. Pero Pablo tenía la capacidad de sanar, hablar en otros idiomas, resucitar muertos. Recordemos el hombre que se durmió cuando Pablo estaba enseñando muy largo y el hombre se durmió, se cayó y se mató. Pablo baja y lo resucita. Lo pica una serpiente venenosa y Pablo sobrevive. Puede hacer milagros, puede expulsar demonios fuera. Fue llevado al cielo, recibió revelaciones que ninguna otra persona recibió. Él escribió el 48% de todos los libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, en cierto momento de su vida, él mismo dice que un mensajero de Satanás, no entendemos bien qué pasó ahí, un demonio lo acosaba en lo que describió como un aguijón en su carne. No sabemos si estaba enfermo, no sabemos si experimentaba un tormento a partir de un demonio o qué, pero cuando oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón, miren la respuesta de Dios. 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, hablando de Dios, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, Pablo dice, prefiero reconocer que soy débil para poder experimentar el poder de Dios sobre mi vida. Para que el poder de Cristo more en mí. Es exactamente la misma actitud de la Virgen María. Exactamente la misma actitud. Veamos lo que María continúa diciendo, versículo 49 de Lucas 1. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Ella reconoce que ella no es poderosa, ella reconoce que es humilde, ella reconoce que el poderoso es Dios. Y santo es su nombre. No ella, sino Dios. No ella, sino el Todopoderoso. Si crees que eres el poderoso, tú solo es cuestión de tiempo antes de que Dios te muestre que no lo eres. Y vas a quedar en una condición que te tendrás que humillar delante de Dios y reconocer que eres débil y que lo que tienes es por la gracia de Dios y que necesitas rendir tu corazón a Él. Las oportunidades que tenemos, los dones, las capacidades, los contactos, la educación, la crianza, los padres, todas esas cosas que se han juntado para formarnos y que lleguemos a ser las personas que somos, ha sido por la gracia y el poder de Dios. Dice versículo 51, dice María, hablando de Dios, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. La gente estaba paniqueada, emocionada, de todo, preocupada. ¿Quién va a quedar de presidente? Yo ya sabía quién iba a quedar de presidente. Y ustedes dirán, ¿cómo sabía? Porque aquí dice que Dios quita a poderosos de sus tronos y los pone. O sea, ¿cómo sabía quién iba a quedar? Específicamente no sabía, solo sabía que iba a quedar el que Dios quería. Ya dijeron, uy, tiene poderes. No tengo poderes. Yo estaba tranquilo, el que quedara era la voluntad de Dios. ¿Qué más íbamos a hacer? Él quita a poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Wow. El altivo, el que dice, el que pone su confianza en sus riquezas. Dios te puede quitar todo en un día.
Y el que no tiene nada, Dios te puede dar todo en un día. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios que nos presenta María. Esa es la actitud de María. Ella reconoce que Él es quien quita y pone reyes. Ella reconoce que Él es el que provee. Ella reconoce que Él es el que exalta. Él es el que humilla. Él es el que pone. Él es el que quita. Es interesante cuando conoce personas muy poderosas. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas sumamente poderosas. He estado a 1 metro del Papa Francisco. He estado en presencia del presidente Trump, en el mismo salón. Fui interrogado por el grupo terrorista de las FARC en las montañas de Colombia. Pensé que me iban a secuestrar. Gracias a Dios me dejaron ir. Cuando yo tenía 24 años, pastoreaba una iglesia donde uno de nuestros miembros fue secuestrado por una banda paramilitar. Y la banda paramilitar le asignó a esta familia un sicario para que estuviera con la familia 24 horas. Y la señora me llamó desesperada. ¿Qué hago, pastor? Estoy muerta de los nervios. Este sicario aquí viviendo conmigo hasta que recolectemos $2 millones para pagar el rescate. Y le pregunté, o sea, que no las deja ir a ningún lado sin que él esté con ustedes. Me dice, no. Le dije, bueno, vengan a la iglesia. Tráiganlo. Y el hombre llegó. Y era evidente quién era el sicario. Su expresión, su rostro, su ropa, todo decía y gritaba, soy un asesino. Pero yo no le tenía miedo porque yo sabía quién es Dios. El día que me toca, no hay nada que hacer. Me puedo resbalar en el baño y ahí quedé. O me puede matar un sicario. Cualquiera está bajo la soberanía de Dios. Así que cogí al hombre, al final del servicio le dije, bueno, suban a mi oficina. Me fui aparte con ellos, le hablé de Jesús. Le dije que Jesús le podía perdonar sus pecados. Él nunca me miró a los ojos. Se llevó una Biblia, le expliqué el Evangelio. Pero no temo a ninguno de esos hombres. Sin embargo, a lo largo de los años con mi esposa hemos encontrado mujeres de oración. Mujeres que han estado orando por nosotros. Mujeres piadosas. Curiosamente, generalmente son mujeres. Mujeres que aman orar. Yo temo una mujer así, más que a cualquier poderoso de esta tierra, porque sé de su cercanía con el Señor. Y en ellas, y de hecho hay una hermana muy querida, ella se llama Betty. Yo ya le escribo, Betty, por favor, ora por esto, sosténnos en oración por esto, tenemos esta dificultad, tenemos este reto, ora por esto. Porque entiendo dónde está el poder. Y no está en los cargos, no está en las armas, no está en los poderes de este mundo, está de rodillas en oración. Y eso es lo que María reconocía. Ella sabía quién tenía el poder. Recordamos la idea principal: lo que creemos sobre la Virgen María debe venir de la perfecta palabra de Dios, no de las palabras imperfectas de los hombres. Último punto. Última lección que nos da María en este canto. Solo experimentaré la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Si tú no crees en la palabra de Dios, no vas a experimentar la fidelidad de Dios porque no sabes ni siquiera lo que Él dijo. María vuelve a la historia de Israel y reflexiona sobre el registro previo de Dios de ser fiel y veraz a su palabra. Miren lo que dice el versículo 54 y 55. Hablando de Dios, dice: ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo, palabra de Dios, a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. O sea, la única manera en que ella reconocería a Israel y lo que la nación había pasado a lo largo de la historia era reconociendo lo que la palabra de Dios decía acerca de Israel, específicamente en el Antiguo Testamento, y sabiendo lo que Dios había prometido en su palabra a Abraham y a su descendencia para siempre, a los judíos, lo que Dios habló a sus ancestros y a sus descendientes. Entonces María reconoce la fidelidad de Dios al poner su confianza en la palabra de Dios. La única manera como podemos ver la fidelidad de Dios es creyendo en la veracidad de su
palabra. Hay algo interesante porque un versículo antes de este cántico de Magnificat, en el versículo 45, dice Elizabeth sobre María, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, dice: y bienaventurada la que creyó. ¿La que qué? La que creyó. Que tendrá cumplimiento lo que fue ¿qué? Dicho por parte del Señor. Amados, no hay otra manera de conocer la fidelidad de Dios sino escuchando su palabra y viendo su cumplimiento. No hay otra manera. Olvídate si te traen el libro del Mormón. Olvídate si te traen otros libros. Olvídate que el Papa 1, el Papa 2, el Pastor 3, el Pastor 4, el que sea, el rabino no sé quién, dice no sé cuántas. Si no está en la palabra de Dios, no confíes en ello. A nuestras hijas las criamos así: nunca dejes que nadie te haga ninguna profecía sobre tu vida. La palabra profética más segura está aquí. Nunca dejes que nadie te haga una adivinación sobre tu vida. Nunca dejes que nadie te diga nada en tu vida que va a pasar si no está en la palabra de Dios. Y así hasta el día de hoy ellas han vivido. Ellas confían en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres. Hay personas que pretenden saber cosas. No me interesa. Si no está en la palabra de Dios, no me interesa. Entonces tú también tienes que tomar una decisión. Porque esto fue precisamente lo que nos sacó del movimiento mariano. Un día llevamos la estatua a una casa de ecuatorianos, una familia muy querida, muy dulce. Tenían un tremendo altar, flores, comida. Y bueno, yo dije todo lo que me han enseñado, lo repetí tal cual. Y había el hijo de esta pareja en una esquina, ahí en la sala, jugando ajedrez solo. Un muchacho quizás de 15 años. Ya me despedí, ya nos íbamos. Y el muchacho me dijo: yo tengo una pregunta. Claro, hazla. Y él me dijo: ¿cómo sabe que todo lo que usted nos dijo es verdad? No tuve respuesta. Me subí al carro y eso me molestó y me molestó por días. ¿Cómo sé si esto es verdad? No tengo manera de saber. No tengo manera de saber. Cosas que hombres han dicho 1800 años después, 1900 años después. No tengo manera de saber. Y a medida que fui estudiando la Biblia me di cuenta que muchas cosas no encajaban. Y en ese momento hubo un momento de transición. Mi suegra empezó a ir a una iglesia cristiana. Luego mi novia, que ahora es mi esposa, en ese tiempo mi novia, empezó a ir a la iglesia cristiana. Y me enseñaron que dejar la iglesia católica era el peor pecado. Entonces yo le dije: ¿Cómo estás haciendo esto? Vamos donde el cura colombiano. Entonces la llevé donde el cura colombiano, a la iglesia donde asistíamos. Había muchos sacerdotes allí. Y entonces le dije al hombre: es que mire, ella está confundida. Ella está yendo a una iglesia evangélica por allá. Y allá le están enseñando esto y aquello y lo otro. ¿Y cierto que eso no lo dice la Biblia? Y el hombre me dijo: sí, sí lo dice. Le dije: ¿cómo así? Y entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y estas fueron las palabras que me sacaron a mí del movimiento mariano y de la iglesia católica. El sacerdote me dijo: si hacemos todo lo que dice la Biblia, la gente se nos va. Y ese día me fui. Nunca volví. Y a partir de ese momento estuve unos meses molesto, no encontraba la verdad, y estaba buscando de Dios. Y algún día fui a la iglesia donde estaba asistiendo mi novia. Y ese día entendí que era pecador, que necesitaba a Jesús como mi Salvador. Si nosotros encontramos en la palabra de Dios algo y encontramos por fuera muchas otras cosas, vamos a tener que tomar una decisión. Yo tomé la decisión de seguir la palabra de Dios. Es segura, es perfecta, no tiene pierde. Todo lo demás, no hay manera de comprobar si es verdad o no. Así que estas son las 4 maravillosas enseñanzas. Solo experimentaré la salvación de Dios reconociendo mi pecado. Solo experimentaré la gracia de Dios admitiendo mi falta de mérito.
Solo experimentaré el poder de Dios aceptando mi debilidad. Y solo experimentaré la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Hoy puedes tú recibir esta salvación de la que habló María, la salvación de tus pecados. Hoy puedes recibir la gracia de Dios admitiendo que eres pecador, creyendo que Jesús pagó por tus pecados y que resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna. Jesús está dispuesto a perdonar tus pecados, a librarte de las cadenas del pecado y para que puedas experimentar la fidelidad de Dios creyendo en su palabra. Recordemos la idea principal: lo que creemos sobre la Virgen María debe venir de la perfecta palabra de Dios, no de las palabras imperfectas de los hombres. Vamos a orar.